Bien, veremos un ejemplo para aplicar la prueba de bondad de ajuste con el estadístico chi cuadrada para una población de distribución multinomial. Vamos a considerar un estudio sobre la participación en el mercado realizado por la empresa Scott Marketing Research. A lo largo de los años, las participaciones en el mercado se han estabilizado en 30% para la empresa A, 50% para la empresa B y 20% para la empresa C. Supongamos que esto es, por ejemplo, eh, empresas de telecomunicaciones con las cuales podemos tener un plan para nuestro celular, bueno, una compañía telefónica, ¿no? Entonces hablamos de que hay 3 compañías telefónicas. El 30% de los usuarios están con la empresa A, el 50% de los usuarios con la empresa B y el 20% de los usuarios con la empresa C, según lo que nos marca la empresa Scott Marketing Research. Pero ahora la empresa C ha lanzado al mercado un nuevo producto, también obviamente relacionado con telefonía, un producto muy innovador, no sé, algo a lo mejor relacionado con 5G o algo por el estilo. Y las otras no lo tienen, por lo que se le pidió a la empresa Scott Marketing Research que determine si este nuevo producto va a modificar la participación en el mercado para las empresas. Es decir, si se esperaría que haya más usuarios para la empresa C a raíz de este nuevo producto. Por lo que, para empezar, definiremos entonces que cada cliente se va a clasificar como de la empresa A, B o C para determinar como las proporciones de esta forma: P subíndice A, P subíndice B y P subíndice C. Y pues a partir de una muestra se va a calcular la proporción que prefiere el producto de cada empresa de forma actual y con ello aplicar una prueba de hipótesis para ver si este nuevo producto ha modificado o no las participaciones en el mercado, a través de la hipótesis de que la distribución sigue siendo la misma de antes. Si se rechaza esa hipótesis, es que sí se modificaron las participaciones en el mercado a raíz de ese nuevo producto. Entonces, de acuerdo a la información que nos daban originalmente, la proporción de la empresa A es de 0.30, la proporción de la empresa B es de 0.5 y la proporción de la empresa C es de 0.20. Por lo que nuestra hipótesis nula es que actualmente la participación en el mercado sigue siendo esta. Mientras que la hipótesis alternativa nos indica que la participación en el mercado ya no son estas indicadas. Por lo que, si a partir de la muestra se rechaza la hipótesis nula, la empresa tendrá evidencias para indicar que el hecho de haber introducido un nuevo producto afectó la participación en el mercado. Y se tomó una muestra de mercado de 200 consumidores para poder rechazar o validar estas hipótesis. De resultados de la encuesta se obtuvieron que 48 usuarios prefieren la empresa A, 98 la empresa B y 54 la empresa C. Estos datos son las frecuencias observadas, porque son las que estamos observando en la muestra. Y necesitamos determinar lo que sería la frecuencia esperada, es decir, lo que se supondría que debería de pasar si las participaciones en el mercado siguen siendo las mismas que de forma original, el 30, 50 y 20%. Para ello, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo determino la frecuencia esperada? Muy simple. Multiplicando el tamaño de la muestra, que son 200, por el porcentaje que se supone eh, tiene esa empresa. Para el caso de la empresa A es el 30%, y entonces esto nos daría un 60. Para el caso de la empresa B, multiplico el tamaño de la muestra de 200 por el 50% y me da 100. Y para el caso de la empresa C, multiplico ese tamaño de muestra de 200 por 20 y me da
40. Recuerden, estos porcentajes los obtuvimos de estas probabilidades que estamos determinando para la distribución de probabilidad. Ya tengo ahora frecuencia observada y frecuencia esperada, que son los datos que necesito para poder determinar el estadístico chi cuadrada y entonces saber si hay una gran diferencia entre las frecuencias observadas y las esperadas, lo que me llevará a rechazar la hipótesis nula, o si no hay una diferencia tan grande y entonces no rechazaría la hipótesis nula. Vamos a llenar esta tabla para ir paso a paso determinando el estadístico chi cuadrada. Recuerden, en sí lo que queremos hacer es aplicar esta fórmula. Obtener la diferencia entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada para cada categoría que pertenece a cada empresa. Elevar al cuadrado esa diferencia, dividirla nuevamente entre la frecuencia esperada y sumar todos esos datos para obtener el estadístico chi cuadrado. Tenemos la proporción hipotética, los datos de la frecuencia observada en la muestra. Nuestros datos de la frecuencia esperada son los que acabamos de obtener, 60, 100 y 40. Y lo que sigue es obtener la diferencia entre frecuencia esperada y frecuencia observada. Perdón, en ese orden, observada menos esperada. Entonces sería 48 menos 60 menos 12. 98 menos 100 menos 2. Y 54 menos 40, 14 positivo. Tenemos esta parte de la fórmula. Después hay que elevar cada uno de estos datos al cuadrado. Entonces sería menos 12 al cuadrado, me da un total de 144. Menos 2 al cuadrado, 4. 14 al cuadrado, 196. Por último, debo dividir este dato entre el valor de la frecuencia esperada, es decir, 144 entre 60, 4 sobre 100 y 196 sobre 40. Al hacer estas divisiones, obtengo 2.4 para 144 sobre 60, 4 sobre 100 me da 0.04 y 196 sobre 40 me da un total de 4.90. Por último, debo hacer la suma de estos datos. Debo sumar 240 más 0.04 más 4.90, obteniendo el valor de 7.34. Este es el valor del estadístico chi cuadrado que me va a indicar si se rechaza o no la hipótesis nula. Debo de usar un nivel de significancia de 0.05 y necesito también determinar los grados de libertad. Esos grados de libertad están indicados aquí. Los grados de libertad son K-1, donde K es el número de categorías que se estén empleando, que en este caso son las 3 compañías A, B y C. Sería 3 menos 1, 2 grados de libertad. Y algo que también es importante es que para poder aplicar este estadístico chi cuadrada, la frecuencia esperada de cada categoría debe de ser 5 o más. ¿A qué se refiere esto? Aquí la frecuencia esperada debe de haber un valor de 5 o más. En este caso se cumple y por lo tanto puedo aplicar la prueba. Bien, ¿qué seguiría? Pues determinar el valor P de este valor chi cuadrado 7.34 con 2 grados de libertad. Para ello, utilizaría la aplicación en la distribución chi cuadrada, que está denotada de esta manera como chi square. En V voy a colocar los grados de libertad. Recuerden, es K-1
Y K son las categorías, que en este caso fueron 3 las compañías, 3 menos 1 me da 2. X es el valor G cuadrado que obtuve, el 7.34, y en este caso siempre, siempre, siempre voy a utilizar este signo, probabilidad de mayor que. La prueba de bondad de ajuste siempre es con la probabilidad de mayor que. De manera que aquí lo que estoy obteniendo es la probabilidad de que chi cuadrada sea mayor a 7.34. Eso es el valor P. Y en este caso, de acuerdo a lo que me indica la aplicación, el valor es de 0.02548. El valor P es más pequeño que alfa, es menor que 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, cumple la regla de rechazo. Y esto me va a indicar que no siguen las mismas probabilidades y por tanto la introducción del nuevo producto de la empresa C sí modificó la estructura de la participación en el mercado que se había identificado inicialmente. Me voy a regresar a las hipótesis. Perdón. Estaba, mi hipótesis era que esta seguía siendo la participación en el mercado. Rechacé y por tanto solamente concluyo que la participación en el mercado ya no es de 0.30 para A, 0.50 para B y 0.20 para C. Y esto significa que la introducción del nuevo producto sí afectó esa participación que se tenía de forma original.